Bienvenidos a nueva cuenta a la siguiente parte del video de futuro usando will. La vez pasada estábamos mencionando que will y going to se pueden usar de manera intercambiable, o sea que si utilizan will o going to, a final de cuentas están describiendo el mismo significado de una oración en futuro, pero que con exactitud will se utiliza para decisiones que se toman en ese momento que afecten el futuro. Hablábamos de la estructura de una oración afirmativa y de una oración negativa. Mencionamos siempre que una estructura de una oración normal es sujeto, verbo, complemento. Pero en el caso del auxiliar, en el caso del futuro, el futuro debe llevar el auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar del futuro? Usar la palabra will. Por lo tanto, nuestra estructura va a ser sujeto, auxiliar, verbo, complemento. Y en el caso de una oración negativa, el auxiliar se convierte en un auxiliar negativo o simplemente le agregan la palabra negativa not. Ejemplo, will not, o su forma de contracción won't. Veamos también dos tablas de expresiones de tiempo usando la expresión next, que significa siguiente. Esta es nuestra segunda tabla. Y les mostraba una tabla de verbos. Esta tabla de verbos fue modificada ya que a la tabla pasada no le había agregado los dos últimos verbos. Por lo tanto, vean bien esta tabla. Esta es la tabla que vamos a estar utilizando. Les menciono los dos últimos verbos que se agregaron, que fue el verbo cook y exercise. Se los vuelvo a repetir. Cook, exercise. Muy bien. Ahora sí, vayamos a comenzar nuestra segunda parte del futuro will. Hoy vamos a comenzar a ver lo que es la forma interrogativa, o sea, cómo hacer una pregunta para contestar con respuesta afirmativa o con respuesta negativa. Nuestra estructura de una oración en futuro es sujeto, auxiliar, verbo, complemento. Recordemos que para hacer cualquier pregunta para contestar con un yes o con un no, o sea, para contestar con un sí o con un no, se invierte el orden del sujeto y del auxiliar. Por lo tanto, su pregunta va a ser primero el auxiliar y después el sujeto. Y a continuación, sigue el mismo orden. Por lo tanto, su estructura de una pregunta va a ser auxiliar, sujeto, verbo y complemento. Por lo tanto, ejemplo, si su oración dice I will go to the market, su pregunta va a ser, hacemos el switch, el cambio, y su pregunta quedará will I go to the market? Así es simple, se hace una pregunta para responder con un yes o con un no. Entonces, ¿cómo vamos a responder? Les repito, les recuerdo que en clase siempre vamos a contestar de una manera completa. ¿Qué es la respuesta completa? Tener la oración, su respuesta de esta manera. Tener la primera parte que es la oración, la respuesta corta, simple, y reafirmar lo que se está preguntando. Si no está con esos elementos, van a repetir el trabajo, lo van a tener que corregir. Por si alguien me pregunta en qué se equivocaron, lo más seguro es de que no estén siguiendo todos los pasos de cómo contestar. Entonces, ¿cómo van a contestar? Si la pregunta dice, will you go to the market? ¿Irás al mercado? Si vamos a contestar afirmativamente, entonces ocupamos
la palabra que nos diga que es afirmativo, que en este caso es yes. Responde la persona indicada, o sea el sujeto, y responde aquí enseguida del auxiliar. Va a ser el auxiliar de acuerdo a la pregunta. Si su pregunta es en presente, su auxiliar va a ser en presente. Si su pregunta es en pasado, su auxiliar en la respuesta va a estar en pasado. Y por lo tanto, si su pregunta es en futuro, su auxiliar va a ser en futuro. Y terminamos con un punto para romper una oración de otra. Entonces, respuesta corta, yes, I will. Siguiente parte de la respuesta, confirmar lo que se nos están preguntando, que sería hacer prácticamente una oración afirmativa, que sería I will go to the market. En el caso de una respuesta negativa, seguimos los mismos pasos, pero como respuesta negativa no podemos usar yes, tenemos que usar la palabra no. Y como es negativo, su auxiliar tiene que estar en manera negativa, sea won't o sea will not. Su siguiente parte de la respuesta puede variar. Pueden hacerlo afirmativamente, como aquí en mi ejemplo, pero si lo hacen afirmativamente, pues tienen que cambiar la información. Si yo estoy preguntando que si irás al mercado y dices que no, entonces si respondes afirmativamente, entonces hay que cambiar la información. Oye, ¿irás al mercado? No, iré al parque. O también pueden contestar siguiendo la negación. Will you go to the market? No, I won't. I won't go to the market. O sea, no iré al mercado. Como podrán ver, le estoy poniendo mi auxiliar negativo a lo que se me está preguntando. Así de fácil se responde. Muy bien. ¿Qué van a hacer de actividad? Su actividad número 4 va a ser la siguiente. Como siempre, con la ayuda de su listado de verbos van a realizar lo siguiente. Primero, atención, van a comenzar a partir del verbo número 16. Revisen su tabla actualizada para que vean cuál es el verbo 16. Primera parte de su trabajo. Van a hacer 3 preguntas con respuesta afirmativa y negativa usando las expresiones de la tabla 1. Esas 3 preguntas van a ser con estos sujetos, o sea, una pregunta con I, una pregunta con you y una pregunta con he, con sus 2 respuestas, una respuesta afirmativa y una respuesta negativa. La segunda parte del trabajo es realizar 4 preguntas con respuesta afirmativa y negativa usando las expresiones de la tabla número 2. ¿Con qué sujetos van a realizar esas preguntas? Con los sujetos de she, it, we y they. Por lo tanto, en total van a ser 7 preguntas para entregar. Muy bien, eso es todo por hoy. Cualquier pregunta, cualquier duda, ya saben, pregunten por medio de la plataforma de Classroom.